Buenas noches, bienvenidos a Foro Médico, espero que estén bien en sus hogares, nosotros felices de compartir otro espacio de salud con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y sé que del otro lado hay muchas personas que si bien no están transitando esta enfermedad, conocen a gente que sí la está transitando de alguna manera y hay veces que surge de repente. No es que uno tiene, quizás esa predisposición ya la hay, la vamos a preguntar, por supuesto, lo vamos a preguntar a la especialista que nos acompaña esta noche, pero de alguna forma u otra es como que sorprende en el transcurso de la vida a alguien con esta enfermedad. Hablamos de la tiroides. Vamos a hablar hoy de tiroides, de hipotiroidismo, de hipertiroidismo en adultos y en embarazadas. Nos acompaña la doctora Elizabeth Balinotti, ella es médica endocrinóloga. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Lilian, por la invitación para hablar de este tema que es realmente tan frecuente en nuestra población. Muy frecuente. Eso creo yo que tiene un antecedente un poquito que guarda vinculación con la sal o algo así, o hay una predisposición genética en el paraguayo, o es el estilo de vida, el por qué. Bueno, la verdad es que antes nosotros éramos un país en el cual faltaba el yodo. ¿Verdad? Entonces, antes de los 60, más o menos, nosotros teníamos una población con mucho bocio, con hipotiroidismo e incluso con hipotiroidismo neonatal. Pero después se implementó la iodización de la sal. Entonces, en este momento nosotros no tenemos déficit de yodo en el Paraguay, digamos, en la población, en los estudios poblacionales. Incluso se ve que tenemos un poco más de yodo del que deberíamos porque tenemos la sal. La sal yodada. La sal yodada, exactamente. Entonces, tenemos lo que conocemos como las enfermedades de la tiroides, que pueden ser muchas, ¿verdad? Que tenemos el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. La causa más frecuente del hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto, se llama, que es una enfermedad o una condición autoinmune en la cual el cuerpo, el sistema inmunitario no le reconoce adecuadamente a la tiroides, entonces es como que va destruyendo las células que producen las hormonas tiroideas. Entonces llega un momento en el cual la tiroides ya no es capaz de producir cantidad suficiente de hormona y aparece la enfermedad propiamente dicha. ¿Y por qué aparece el síndrome de Hashimoto? Y no se sabe muy bien. No se sabe. Es una causa genética probablemente. No es que... No son factores exógenos como alimentación, calidad de vida. No. Tenemos una tendencia genética a desarrollar la enfermedad. Vas a ver que en algunas familias casi todas las mujeres tienen tiroiditis de Hashimoto. ¿Es más en mujeres que en hombres? Se ve más en mujeres que en hombres, pero en varones puede ser un poco más intensa cuando aparece la enfermedad tiroidea. Y el tratamiento del hipotiroidismo es sencillo porque es tomar T4, ¿verdad? Al tomar la levotiroxina, que nosotros le decimos T4, y mantenemos los niveles normales de hormonas tiroideas en sangre, entonces la persona está absolutamente bien y normal. Hay millones de personas en el mundo que tienen hipotiroidismo y están tratadas. Ahora, hablemos un poquito antes de ir desarrollando de cuál es la función de la tiroides, ¿sí? ¿Y dónde está ubicada? Bueno, la tiroides está ubicada digamos, en la parte anterior baja del cuello. Y es pequeñita, parece una mariposa. Produce estas hormonas, la T3, la T4 y la levotiroxina, digamos, que hacen que el sistema nervioso funcione bien, hace que el corazón tenga un latido adecuado. Nos ayuda, digamos, con el gasto energético, ¿verdad? Metabólico. Es un equilibrador de todas las demás hormonas, porque también vemos que cuando el hipotiroidismo aparece, existen otros desequilibrios hormonales, como por ejemplo en algunas personas hay alteraciones en la fertilidad, por ejemplo, ¿verdad? O sea, que están correlacionadas las hormonas tiroideas con todo el sistema endocrino total. Y también ayuda con la velocidad del pensamiento, con la transmisión nerviosa, con la energía en general.
De hecho, el hipotiroidismo a veces se asocia con depresión, ¿verdad? Entonces, el paciente se trata de la depresión, pero había sido tenía un hipotiroidismo que era mucho más sencillo de tratar, ¿verdad? ¿Puede aparecer en cualquier etapa de la vida, cualquier edad? Puede aparecer en cualquier edad, puede haber hipotiroidismo o enfermedades tiroideas en niños, adolescentes y adultos. Generalmente aparecen por encima de los 20 años, sobre todo la tiroiditis de Hashimoto, pero puede haber en niños también. Ya, ¿y cuáles son los síntomas? Y bueno, los síntomas son a veces un poco difusos. Uno no puede decir esto, tengo un hipotiroidismo, pero a ver, piel seca, estreñimiento. Estamos hablando del hipotiroidismo. Sí. Piel seca, hipotiroidismo, uñas frágiles, pensamiento lento. Bradilalia, que es cuando uno habla más lentamente, ¿verdad? Y cuando el hipotiroidismo es muy intenso, puede haber incluso un edema de la lengua, puede agrandar la lengua y hablar dificultosamente. Pero son muy evidentes los síntomas. No, porque cuando aparecen es como que se van instalando lentamente y el paciente no va percibiendo, ¿verdad? Claro, son pequeñas cosas que después se van formando un todo, digamos. Exacto. Pero puede haber una forma muy grave de hipotiroidismo, estamos hablando del hipotiroidismo en todo el proceso, Sí. es que te puede producir un coma mixedematoso, que normalmente se ve en pacientes ancianos ya, o sea, pacientes mayores, y que puede incluso llevar a la muerte, ¿verdad? ¿Un anciano puede debutar con un hipotiroidismo en esa etapa ya de la vida? Probablemente el hipotiroidismo haya sido de larga data, sin tratamiento, entonces y cuando, por ejemplo, hay un clima frío, un invierno, sobre todo, los pacientes entran en un coma mixedematoso, es decir, el cuerpo como que ya no puede funcionar por la falta extrema de hormonas tiroideas. Y hemos visto esos casos en los hospitales varias veces, aunque usted no lo crea. Ese es el hipo. ¿Y qué es el hipertiroidismo? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es primero? Sí. ¿Y cuáles son los síntomas que se pueden evidenciar? Bueno, el hipertiroidismo es cuando la función de la hormona tiroidea está muy aumentada o está aumentada en general, ¿verdad? Y se caracteriza fundamentalmente por temblores. Eso suele ser lo primero que los pacientes dicen, temblores, estados de emocionales muy alterados, pacientes muy nerviosos, bajar de peso muy brutalmente, ¿verdad? Cuando ya el hipertiroidismo es muy intenso, diarrea, pérdida del apetito y sobre todo una alteración del estado de ánimo en el cual no está tranquilo. Desganado. No, casi nervioso. Nervioso, el hiper. Muy hiper, muy irritable. Irritable, exactamente. Sí. Y sobre todo taquicardia también, o sea, una sensación de palpitaciones tiene el paciente. Ay, qué horrible los síntomas del hiper. Es muy difícil realmente. El paciente que tiene hipertiroidismo se siente muy mal. ¿Y cuál es entre los dos el que causa el problema de que no puede bajar de peso? No. ¿Ese cuál es? ¿O eso es un mito? Bueno, porque muchas amigas me dicen, no, yo no puedo bajar porque tengo problema de tiroides. ¿Guarda relación o no guarda relación? Sí, en realidad sí es. La verdad es que sí, el hipotiroidismo puede producir un edema, o sea, se guarda agua, digamos, ¿verdad? Se retiene mucho líquido. Retiene líquido. Entonces, cuando toma su T4, el paciente pierde ese líquido, es más o menos 4 kilos de líquido extra. Eso es lo que puede ser. Pero no así los 20 kilos que las chicas dicen, doctora, desde que tengo hipotiroidismo subí 20 kilos y no puedo bajar. No es cierto. No es cierto. Sí. Eso es importante aclararlo, porque siempre justificándose con que tiene problema de tiroides. Sí. Bueno, ese es el hiper y el hipo. Para ambos hay tratamiento. Sí, y son distintos. Sí. Hay que decir que el hipotiroidismo, el tratamiento es tomar T4, ¿verdad? Tomar la levotiroxina de forma definitiva y todos los días, y se tiene que tomar de una manera específica, en ayunas, lejos de las comidas, al menos 30 minutos antes del desayuno, todos los días. Y otra forma sería tomar como última cosa en la noche, ¿verdad? También tiene que estar lejos de las comidas para que se pueda absorber bien. ¿Por qué, doctora? Porque si no la absorción se altera. Se altera simplemente, no es que le causa ningún problema. No, y puede ser no suficiente o sino que no encontremos una dosis estable. Eso es fundamental. ¿Son hormonas, doctora? Es una hormona. Es una hormona, es la hormona que te falta y le repones prácticamente. Es la reposición de la hormona que falta. Y no tiene ningún efecto colateral en el organismo, no es contraproducente con otros medicamentos,
No, y aquí tenemos que hacer un hincapié muy fundamental en las mujeres en edad fértil. No, ¿por qué? En las mujeres en edad fértil que tienen hipotiroidismo o tiroiditis de Hashimoto, es fundamental hacer el diagnóstico y mantener, por ejemplo, en el primer trimestre de embarazo, mantener la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, por debajo de 2,5. ¿Por qué eso? Porque nosotros necesitamos que la hormona tiroidea esté suficientemente circulando en la sangre, porque el bebé todavía no tiene desarrollada la tiroides, entonces no tiene hormona tiroidea, depende de la hormona tiroidea de la mamá. ¿Puede nacer con problemas de tiroides el niño si no es así? No, puede desarrollar problemas sobre todo cognitivos. Ah, mira, qué importante. Es muy importante que la madre tenga una buena suplementación, o sea, se le debe hacer la terapia de reemplazo en ese caso que falte, ¿verdad? Ya vamos a hablar más a profundidad del tema del embarazo porque es muy delicado y sobre todo porque hay temas así puntuales y específicos que hay que subrayar para que mamá tenga en cuenta en esa etapa del embarazo. Sí. Porque fíjate, tener un niño con problemas cognitivos por una cosa tan básica, tan sencilla, tan simple, que simplemente tiene que estar bien controlada, es muy triste, ¿no? Sí. Y se da. Sí, seguramente. Pero no es tan simple, ¿verdad? Porque no siempre en todo el país está disponible seguramente la medición de las hormonas tiroideas. Después me vas a contar por qué. Sí. Vamos a la pausa, ¿me permitís? Sí. Brevísima. Agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este segmento. Corte y volvemos enseguida.